Si escuchaste hablar sobre el ayuno intermitente, escuchaste hablar sobre la cetogenia y escuchaste hablar sobre varios otros factores, probablemente te hayas dado cuenta de que cada vez tienen más importancia las hormonas sexuales en nuestro organismo, porque cada vez descubrimos cosas nuevas de los beneficios de mantener altas las hormonas sexuales a lo largo del tiempo. Toda esta información se basa en evidencia científica que muestra cómo la calidad de vida mejora a medida que pasa el tiempo si nosotros sostenemos valores más elevados de hormonas sexuales como la testosterona. Entonces en este video vas a ver cómo aumentar la testosterona de manera natural, simplemente siguiendo estas pautas que vas a ver hoy. Lo primero que tenés que entender con cualquier hormona y con cualquier proceso de producción endógena, o sea, producción que sucede en nuestro cuerpo, no con nutrientes como las vitaminas o los minerales que sí o sí tienen que ser consumidos de manera externa, es que las hormonas tienen 3 pasos a seguir para su correcta producción. Necesitas la materia prima por un lado, necesitas una fábrica de producción que esté en condiciones de hacer la producción correcta y necesitas que no existan obstáculos en la producción y en la distribución de la sustancia en tu organismo. Vamos a ver todos ellos. En primer lugar, para la producción necesitas una buena cantidad de materia prima. La materia prima de las hormonas sexuales va a ser el colesterol. Por ende, una de las cosas que vos vas a necesitar en primer lugar es consumir alta cantidad de grasas saludables. Las grasas saludables las puedes encontrar en un montón de comidas como el pescado, la palta o aguacate, los aceites crudos, sobre todo el aceite de oliva crudo, obviamente no cocido, no calentar aceites que no tienen la capacidad para ser calentados sin producir sustancias tóxicas, frutos secos, semillas, etc. Entonces, estas diferentes fuentes de nutrientes, fuentes de grasa saludable, van a ser esenciales para una buena cantidad de producción de hormonas sexuales, tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer, porque hemos visto ya que los valores de testosterona son importantes mantenerlos en ambos sexos. Esto no es simplemente una cuestión de hormonas masculinas. Además, es importante que sepas que un buen valor de testosterona va mano a mano con un buen valor de hormona de crecimiento, que va a ser clave también para una vejez sin síntomas y sin pérdida de masa muscular. El segundo factor es que tengas en condiciones la fábrica de producción. En este caso es el hígado. Entonces, lo primero que te voy a recomendar que hagas es una limpieza hepática para mantener en condiciones a tu hígado eliminando toxinas. Ahora, otro de los factores es vos podés tener tu fábrica en condiciones, pero no tener el estímulo de producción. El estímulo de producción para la testosterona va a ser, por un lado, actividad sexual, por otro lado va a ser el ejercicio, por otro lado vas a tener la exposición al sol, y estos factores, sobre todo el ejercicio de fuerza y el ejercicio de intervalos de alta intensidad, van a ser claves para una buena producción de testosterona. Muchas veces cuando la gente tiene problemas para bajar de peso, yo le recomiendo que haga ejercicios de fuerza o ejercicios de intervalos que se hacen de manera muy simple, pero que el objetivo no es que vos gastes calorías y bajes de peso por eso, sino que el objetivo es cambiar tu metabolismo a través de aumentar la testosterona y la hormona de crecimiento. Por otro lado, es importante que entiendas que muchas veces la producción de hormonas sexuales y de hormona de crecimiento no es correcta porque existen muchos obstáculos para su producción. En el caso de la testosterona y las hormonas sexuales también femeninas, lo más importante como obstáculo va a ser el estrés. Un cortisol elevado siempre va a generar una reducción de los valores de testosterona y va a generar una reducción de otros valores como el de la progesterona en la mujer y de hormona de crecimiento también. Por ende, si no viste mi video de cómo reducir el cortisol, te voy a dejar el link en la descripción para que lo veas, para que puedas llevar a cabo técnicas extremadamente simples para reducir el cortisol, porque van a tener un efecto masivo a nivel del aumento que te van a permitir generar de hormonas sexuales, tanto específicamente de testosterona como de progesterona. Por otro lado, sorprendentemente, uno de los factores más importantes para reducir el cortisol y para aumentar la testosterona es una correcta calidad de sueño. Acá no se trata tanto de una cantidad de horas, se trata más que nada de obtener buena calidad de sueño y de obtener buenos valores de vitamina D. Erróneamente muchas veces se asocia la vitamina D con exposición al sol, que está bien, es verdad, activa la vitamina D, pero necesitamos el precursor, en este caso D3, para poder activarlo frente al sol en D4. Si yo estoy expuesto al sol pero hago déficit de vitamina D, te vas a dar cuenta de que no alcanza para activar, y por otro lado puedes tener este color de piel y sin embargo tener buenos valores de vitamina D sin ningún problema. Todas estas herramientas son herramientas extremadamente simples que yo puedo utilizar para aumentar los valores de testosterona. Y no te olvides que una de las herramientas más fáciles de sostener
para aumentar la testosterona y aumentar la somatotrofina u hormona de crecimiento, que van a ser esenciales para una buena calidad de vida en edad avanzada, va a ser el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque a partir de las 12 horas te genera una elevación de la somatotrofina y te genera una elevación de la testosterona. Estas son herramientas súper simples, ponelas en práctica, probalas por vos mismo, si querés media antes y después la testosterona para darte cuenta de que efectivamente están funcionando, y sobre todo no consumas cereales y lácteos que van a ser grandes disruptores hormonales de la producción de testosterona. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal porque vas a poder ver todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida.